Estaba pensando en la tarde que llegué a la casa en todo lo que Dios ha estado dando, las palabras que Dios ha estado dando, cómo Dios ha estado usando a sus siervos y ha estado hablando el Espíritu Santo de Dios a través de sus vidas, del pastor Félix, de mi hermano Alonso, de mi pastor Leonel, ahorita de mi hermano Fabricio, del pastor Murillo de Minatitlán, la pastora Anaí, también del pastor Chuy Sarabia, de mi hermano Leo, el pastor de Valle de las Garzas, y cómo Dios ha estado cumpliendo sus promesas en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y yo te voy a ser bien honesto, ¿no? O sea, realmente yo iba a venir a predicar en la mañana, mi pastor me invitó a predicar en la mañana, a dar un mensaje. Se me olvidaba el nombre de la hermana, la pastora Jenny, que también estuvo conmigo compartiendo un mensaje de vida, de esperanza para toda la iglesia, para seguir con los que están sedientos. ¿Cuántos siguen sedientos de la presencia de Dios? Cuando hablamos de la palabra sediento, hablamos de algo que es continuo. No hablamos el que tuvo sed. ¿Sí me entiendes? Un sediento es algo que está en todo momento esa persona pasando en su vida. Y yo me estaba acordando en la tarde de todos los mensajes, de todo lo que han estado compartiendo. Y ahorita que Fabricio empezó a dar el rema, a dar la palabra profética que se soltó a través de cada uno de los siervos de Dios, pastores de iglesias, de misiones, a donde Dios los ha llamado para un trabajo, la verdad, mega importante y súper privilegiado para todos los que servimos a Dios. Y yo estaba recordando precisamente eso, y viene Fabricio y empieza él a dar cada parte, cada punto importante de ello. Déjenme sacar mi reloj porque no quiero que me vayan a regañar. Hace rato le decía a Alonso, hermano, ya tenía hasta el cronómetro puesto y se me olvidó darle play. Y hoy no quiero que se me olvide. Alonso, te vi, me acordé, hermano. Entonces, todo lo que Dios ha estado haciendo y cómo Dios lo ha estado haciendo y cómo Dios lo quiere seguir haciendo en todo momento. Y yo pues no esperaba predicar ahorita en la tarde, y menos en un cierre. Ya de por sí ayer me agarró el pastor en la noche, ya casi cuando me iba a dormir, ya todo cansado y todo golpeado y todo gozoso y lleno del Espíritu Santo de Dios. Predicas mañana, bendito sea Dios. Imagínate cómo más sorprendente cuando ya dices, ay Señor, qué gloriosa estuvo tu presencia. Predicas otra vez en la tarde. Para mí es un gran privilegio servirle a Dios todo el tiempo. No me canso de decirlo, es lo que verdaderamente llena mi vida. El poderle servir, el poderle buscar, el poder estar en su presencia, alabarle, adorarme, gozarme con mis hermanos, ver testimonios como el de Fabricio. Él dijo que yo lo traje de las greñas, hermano. Yo sé que hay muchos que estiman a mi hermano y no quiero que me vayan a golpear saliendo aquí de la iglesia. No es cierto, yo no lo traje de las greñas. El Espíritu Santo fue el que lo trajo de las greñas. Fue la palabra de Dios el que le golpeó el corazón para que viniera a este lugar. A mí ni me hacía caso, decían que estaba loco. Está loco mi hermano. Ahorita dice que anda bien metido, pero yo lo veía cómo se empinaba las botellas de Bucanas. Está loco, ¿qué va a estar ahí? Ahorita es un tiempo, es una emoción nada más. Yo pienso que ni mi familia, no sé mi mamá, pero mis hermanos han de haber dicho, está loco. Luego se le va a pasar. Al rato lo vamos a ver otra vez pisteando y lo vamos a ver escuchando música mundanota y va a andar como siempre. Pero mira, aquí está predicando Fabricio también la palabra de Dios y ya también es pastor en Tlajomulco. Pero estaba loco ese hermano. Pero estaba loco. Nada de eso. Dios quería rescatar a mi hermano. Y me faltan dos. Falta mi hermana y el más chico, Lucio. Ahorita el más chico, ahorita lo tengo ahí en la casa. Pero ni sabe que ahí es donde Dios va a tocar su vida y su corazón. No sabe que Dios es el que lo trajo aquí a Manzanillo. Ahorita él todavía no lo entiende, ni lo está viendo, pero yo sí lo estoy viendo en lo espiritual.
Ahorita de repente como que sí voy a la iglesia, como que no, y anda así como que, pero yo sé que ya Dios está incomodando su corazón. Y así como un día va a decir, mi hermano me trajo de las greñas, no es cierto, el Espíritu Santo lo trajo de las greñas a la plaza mundial. Y al rato también va a ser pastor. Y al rato va a estar predicando la palabra de Dios también. Y tengo una hermana que va a estar enseñando la palabra de Dios. Una hermana que va a estar estudiando la escritura y va a tener ese don para poder enseñar las profundidades de la palabra de Dios. Pero ella no lo sabe todavía, pero yo sí lo sé. Y Dios sí lo sabe también. Y Dios va a hacer su obra en la vida de mi familia. Amén. Hoy te voy a hablar de la actitud de un hombre que tiene sed por Dios. Di conmigo, sed por Dios. Que anhela estar en la presencia de Dios. Que no puede hacer otra cosa si no está en la presencia de su Señor. Y quiero que vayamos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y vamos a empezar a leer del versículo 1. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios que le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas le diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Di conmigo, superior, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Di conmigo, él era fiel. Ningún vicio y ninguna falta fue hallado en él. Ninguno. ¿Cuántos dice? Ninguno. Y si hablamos de ninguno, estamos hablando de un hombre que estaba caminando con rectitud e integridad delante de Dios. Dice la palabra de Dios que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. No somos justos porque precisamente por nuestra injusticia Jesucristo tuvo que morir para que por la justicia de uno todos fuéramos constituidos juntamente con él justos. Amén. Pero este hombre tenía ese espíritu superior y no había sido hallado absolutamente nada en su contra. Él era fiel delante de Dios. No había vicios, no había nada que le pudiese acusar a él. Y dice el versículo 5: entonces le dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, están diciendo: este hombre es intachable. Di conmigo, intachable, perfecto, y no le podemos acusar. Pero lo vamos a acusar, ¿cómo? Haciendo el bien. Fíjate qué tremendo está esto. Normalmente nos acusan por hacer cosas malas, ¿sí o no? ¿Cuántos estudian? A ver, jóvenes que estudian, que están en la escuela. ¿Y qué pasa cuando no llevan la tarea? O cuando no hacen un trabajo. Llegan los papás a las juntas y ¿qué? Piensan que no vio nadie. Y les empiezan a entregar el pergamino de todas las cosas que mire, su hijo se la pasa platicando, su hijo no entrega trabajo, su hijo no hace la tarea, su hijo esto. ¿Cierto o no es cierto? Imagínate. ¿Qué pasaría si los jóvenes fueran como Daniel, con un espíritu superior en las escuelas? No, hombre, hasta los maestros, ¿qué está haciendo su hijo? ¿Por qué su hijo no hace nada malo? ¿Por qué su hijo es de esta manera? ¿Por qué su hijo es una mujer, un hombre estudiosos, que ponen un buen ejemplo? Ya estuvieran convertidos a Cristo por ese testimonio. A Daniel no le hallaron nada, pero dijeron: lo vamos a acusar porque hace el bien y agrada a su Dios. Entonces esos gobernadores, en el verso 6, y los sátrapas se juntaron delante del rey
y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo, fíjate, por unanimidad, que promulgues un edicto real y que tú lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, que esa persona sea echada en el foso de los leones por no consultarte a ti. Ahora, oh rey, confirma este edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces en el 9 firmó el rey Darío ese edicto y la prohibición de que nadie consultare a ningún dios por medio de ninguna religión, por medio de nada, porque aquel que lo hiciese sería echado en el foso de los leones. Y en el 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fue Daniel y entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Di conmigo, 3 veces al día. Oraba. ¿Qué hacía? Oraba. Y todavía daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto es bien clave y bien importante, hermano, porque normalmente muchos van y se arrodillan y se postran delante de Dios cuando tienen un problema. Yo no digo que no lo hagas, porque Dios es bueno y es misericordioso. Amén. Y Dios siempre quiere hacer cosas buenas. Pero normalmente la actitud de un hombre que no tiene sed por Dios lo lleva precisamente a ser una persona que utiliza la oración solamente como el canal de las emergencias. Di conmigo, las emergencias. Ya tengo esta bronca, ya se me vino este problema y ahora sí me encierro y me postro y oro y me vacío el aceite y me unjo y me pongo a leer la Biblia y ahora sí hasta aprendo alabanzas, alabaré. Y ahora sí ya el Señor contestó: ay, Dios mío, gracias, Señor. Pero luego, como no tiene una actitud sedienta por la presencia de Dios, recibe el bien, recibe el favor de Dios y se aparta otra vez de orar. La actitud de un hombre que tiene sed de Dios es de estar orando continuamente. Di conmigo, continuamente. En los problemas, en la bendición, en como sea, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en todo momento es una persona que está buscando a Dios continuamente. Esa es una actitud correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque problemas todo el tiempo va a haber. Por eso cuando dice que se vino el problema y se le dijo a Daniel que iba a ser echado al foso de los leones, si seguía orando a Dios, él dice que oraba a Dios de todas maneras, así como lo hacía antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando la presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron a Darío: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y entonces respondió el rey y dijo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ni el mismo rey podía retractarse de lo que había hecho y lo que había firmado. Entonces estos sátrapas y gobernadores le respondieron y le dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que tú confirmaste, sino que 3 veces al día. O sea, nosotros estábamos hablando solamente de una petición. Daniel hacía 3 peticiones. Él sigue rogando a su Dios 3 veces al día, presenta sus peticiones. Y en el 14, cuando el rey escuchó el asunto, ¿qué le pasó al rey? Le pesó y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó. ¿Para qué?
para liberarle, porque él sabía que no había hecho absolutamente nada mal. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia. Ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, como diciéndole: usted no puede hacer absolutamente nada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente sirves, Él que te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La oración, hermano, no solamente nos sirve a nosotros para presentarnos delante de Dios cuando tenemos alguna necesidad. La oración nos sirve a ti y a mí como creyentes del Evangelio, como creyentes de nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Nos sirve para prepararnos, di conmigo, para prepararnos cuando la cosa se pone más dura, cuando las situaciones se ven más y más difíciles en la vida. Daniel estaba tranquilo, él estaba preparado, él tenía una comunión continua con el Señor. Decía la pastora Jenny Román en la mañana: necesitamos nuestra intimidad con Dios. No podemos descuidar la intimidad con el Señor. No se trata solamente de asistir a un servicio a la iglesia, no se trata solamente de cumplir con algún discipulado, de repente venir a una reunión de oración. No se trata solamente de eso, eso lo debemos de hacer, por supuesto, pero necesitamos tener todo el tiempo comunión con el Señor. Y cuando te estoy diciendo que todo tiempo debemos de tener comunión con Dios, te estoy hablando que en todo momento de nuestras vidas, en cualquier actividad que estamos realizando, necesitamos estar en comunión con Él. ¿A cuántos seguidos les llueve sobre mojado? La verdad. Pero muchos no tienen la capacidad de responder ante eso, porque di conmigo: no estoy preparado. En ese momento se me mueve el mundo y no sé qué hacer porque no estoy preparado. No estoy continuamente buscando a Dios. Y tú debes de saber, hermano, hermana, que cuando tú estás continuamente buscando al Señor, cuando tú estás confiando y dependiendo completa y totalmente de Él, es el tiempo que cuando precisamente la prueba venga sobre tu vida, tú sabes que Él te va a liberar de esa prueba. Tú sabes que Él es el que te va a entregar la victoria. Tú sabes que su promesa se va a cumplir en ese momento. Así funciona. Así funcionan las cosas con Dios. Por eso Daniel, cuando ya el rey quiso e intentó de una u otra manera ayudarlo, porque él sabía que era un hombre recto, sabían aún los que lo acusaban injustamente que no había ninguna falta en él que le pudieras acusar. Aún el mismo rey, que tenía simpatía por él, no pudo hacer nada por él, y no pudo hacer nada por él. Va a haber tiempos que tú puedes tener a una persona muy cercana a ti, que a lo mejor tiene las posibilidades económicas, tiene a lo mejor la influencia, tiene lo que sea, y que a veces pensamos nosotros que tengo una palanca, esta persona me va a poder ayudar. Va a llegar el momento en que ni esa persona, con todos sus recursos, te va a poder librar y te va a poder ayudar. Pero cuando tú estás orando, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú tienes sed de Dios, cuando tú estás continuamente bajo su resguardo, bajo sus alas, bajo su sombra, habitando el abrigo del Altísimo, sepas tú que la palabra de Dios dice que vendrán a ti 1000 y caerán a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti, di conmigo, pero a ti no llegarán. Y eso lo dice Dios, eso lo dice el Señor.
Solamente Dios es fiel. Decía Fabricio hace un momento, el Señor, las promesas que ha hecho, Él ya te las entregó. Cuando Dios le dijo al pueblo, yo tengo una tierra para ustedes, ¿tú crees que los sacó de Egipto porque apenas Él iba a idear esa tierra donde los iba a llevar? No, porque dice la palabra de Dios que cuando Abraham salió de su tierra, él ya había habitado en esa tierra prometida como un hombre extranjero. Pero en ese entonces todavía la tierra no era dada ya con todo derecho legal, pero ya estaba la palabra decretada de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios dice que Él va a salvar a los tuyos, a tu familia, no es algo que apenas Dios va a idear para hacerlo, es algo que ya el Señor hizo. Nadie lo entendió. Toda palabra que sale siempre de la boca del Señor tiene un propósito. Y la palabra de Dios es eterna. Y es, aunque pasen los tiempos, aunque los cielos pasen, la palabra de Dios es eterna. Y esa nunca pasa y nunca cambia. ¿A poco crees que ahorita apenas Dios está preparando ese lugar en el cual tú y yo vamos a pasar la eternidad? ¿A poco tú crees que apenas Dios lo está ideando, lo está modificando? Ay, mira, voy a hacer esto, voy a hacer. Ese lugar ya está hecho. Todo lo que dice la palabra de Dios ya está hecho. Porque Él dijo, mis promesas son sí y son amén. Y amén es hecho, es lo que ya el Señor cumplió. Por eso cuando uno pasa suficiente tiempo en la presencia de Dios y buscando de Dios y buscando su palabra, uno sabe de qué tomarse y de qué agarrarse. En ese momento no vemos a Daniel corriendo con el rey. Oh, Darío, yo te caigo bien, tú me conoces cómo soy. Y estos 120 sátrapas y estos 2 gobernadores, todos están en contra de mí. Pero tú sabes que yo no soy malo, tú sabes que yo hago las cosas bien. Él no fue a llorarle a Darío. Él siguió haciendo lo que todo el tiempo hacía, y era estar orando delante de Dios. Por eso dice Isaías capítulo 54, verso 15 al 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti, ¿qué? Caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Qué se había levantado contra Daniel? Lenguas, conspiración. Personas queriendo ver la desgracia de Daniel, por envidia, por celos. Pero todo lo estaban haciendo sin el Señor, porque el Señor estaba con Daniel. El Señor estaba protegiendo a su siervo. Y aquí está la clave. ¿Por qué es esto? Porque ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esto pasa simple y sencillamente porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No, dáselo fuerte al Señor. Sé entendido en la palabra de Dios. Sé un hombre y una mujer entendidos en la palabra de Dios, en sus tiempos gloriosos y perfectos. La actitud de ese hombre que siempre tenía sed y anhelaba la presencia de Dios, le daba a él la seguridad de que Dios le iba a él a librar. Eso no era solamente una posibilidad, era un hecho que Dios lo iba a hacer. Por eso nosotros necesitamos caminar en la vida como hombres y mujeres de Dios. Cuando el pueblo fue llevado cautivo y despojados de la tierra que Dios les había prometido para llevarlos nuevamente cautivos, y ahora a una tierra ajena como Babilonia,
el espíritu de Daniel, aunque físicamente estaba cautivo y cumpliendo con normas y con reglas y estatutos de ese reino, él era de un espíritu ¿qué? Superior. Y la gracia de Dios estaba sobre su vida y su favor y sus bendiciones sobre él. ¿Para qué? Para que fuera gobernador. Y no nada más gobernador, sino que aún hasta el rey pensara casi decirle, casi siento que le voy a dar mi reino a este hombre. Pero no podía ser por cuestiones obviamente políticas, raciales y culturales. Pero ese era ese hombre de Dios, Daniel. Y aún en esa cautividad, él no se guiaba y se iba por las costumbres de esa tierra, no. Él sabía a quién le pertenecía, de quién era y en dónde estaba su vida escondida. Cuando uno viene a Cristo, hermano, cuando uno confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador, dice la palabra de Dios, que tu vida es escondida en Cristo Jesús. Dice también la palabra de Dios que ahora también tú eres un coheredero junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para las promesas y los pactos que Dios tiene para su iglesia. Cuando nosotros nos vemos como cristianos en esta tierra, no es solamente para que hagamos lo que el mundo y la tierra hace, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios te quiere en esta tierra y en este mundo porque Él quiere que tú seas un embajador y un portador de su presencia. Si tú ves a un embajador, el trabajo del embajador es ir a representar a su país en un país extranjero, ¿cierto o no? México tiene embajadores en Estados Unidos, tiene embajadores en Europa, tiene embajadores en Centroamérica, y ellos representan y tienen una autoridad de parte de su gobierno. Y si nosotros tenemos y representamos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, entonces el cristiano tiene que empezar a actuar como un embajador de Cristo en esta tierra. Jesús, 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 amén. A Daniel lo veían como un gobernador más, un hombre, un gobernador. Para Dios él era su embajador en esa tierra. Él estaba aún por encima del mismo rey, porque la autoridad y la unción de Dios, del Espíritu Santo, estaban en la vida de Daniel. Pero era un hombre sediento. Era un hombre sediento. Todo el tiempo anhelaba las aguas. Él no estaba jugando a ser un hijo de Dios. Él era un hijo de Dios. Él se identificaba con el pueblo del Señor y sabía que un día se iba a cumplir, que ellos regresarían nuevamente a poseer la tierra que ya el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que llegara a pasar, independientemente de las pruebas por las que a veces estemos cruzando, tú tienes que saber que hay una victoria real en nuestro Señor Jesucristo, para que tú, hermano, sigas alabando con más fuerza la presencia de Dios, sigas gozándote más en la presencia de Dios, sigas buscando más la presencia de Dios y no estés retrocediendo, sino avanzando para alcanzar la meta y la salvación que ya Dios ha dado por medio de Jesucristo. Jesús, 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 aleluya. Di conmigo, Daniel no era un hombre de doble ánimo. Daniel no convivía con las cosas del mundo. Ahí viene la Navidad ya. ¡Ja! Y muchos empiezan la Navidad y ya viene la Navidad y ya están pensando en qué van a regalarse, ya están pensando en qué de qué manera se van a vestir ese día. Y es más, ya están pensando en la cena, ya están pensando en todo eso. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que hay cristianos que ya están pisteando, ya están pensando qué se van a pistear ese día. Sí, lo digo. Hay mucha gente tibia que no saben si ser o no ser. Di conmigo, no saben si ser cristiano o si no ser cristiano. Y todavía los mueve el mundo, todavía los mueven las emociones. Hermano, Dios no quiere gente emocionalista.
Dios quiere gente con carácter, con convicción, llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere gente que esté estableciendo el reino del Señor en cualquier lugar que ellos estén, y que sean la diferencia que tienen que ser en esta tierra. No parte del mundo, sino diferentes y ajenos al mundo, porque su patria es la celestial. A esa es a la que pertenecen. Por eso Daniel no estaba jugando con eso. Él no lo hacía. Ni estaba pensando en la Navidad, ni estaba pensando en el día de San Valentín, ni estaba pensando en las fiestas del pueblo, ni en la feria de Manzanillo, ni en la de Colima. Daniel estaba pensando en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor: si tú estás pensando qué te vas a poner y qué vas a vestir y de qué manera vas a calzar para la Navidad o para la fiesta o para los 15 años o para la boda o para lo que sea, dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 13: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Y dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo. ¿Quién lo dice? Lo dice el Espíritu Santo de Dios. Que de mí, dice, compres oro refinado en fuego para que seas rico, y que te pongas ¿qué? Vestiduras ¿qué? Blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de hacer las cosas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Un hombre con el carácter y con la actitud de sedientos por el Espíritu Santo está vistiéndose de santidad en su vida. Está haciendo el pecado y lo está viendo como lo peor para él, porque eso es lo que no le conviene. Entiende, sabe para qué Dios lo llamó y no está jugando al cristiano. A mí me molesta ver gente jugando y diciendo que son cristianos. A mí me molesta. Me molesta, porque cuando yo vine a Cristo yo no anduve jugando, y hasta la fecha no lo sigo haciendo. O te vas a entregar, hermano, simple y sencillamente no lo hagas, pero no estés perdiendo tu tiempo. Es tiempo de definir si eres de los que quieren entrar en el reino o eres de los que se quieren perder para siempre. Es tiempo ahora. Decía Fabricio: ya el Señor viene, y lo dice la palabra de Dios, el Señor viene. ¿Sabes cuál era la actitud de los discípulos, de los apóstoles? Su actitud de predicación era: ya Cristo viene, ya Cristo viene. Ellos estaban, di conmigo, preparados. ¿Tú estás preparado para irte ahorita con el Señor? ¿Estás preparado? ¿O todavía tienes problemas con tu familia? ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿Eres un sediento por su presencia? Por beber de esas aguas como lo más puro para ti, lo más importante para mí. ¿Lo estás haciendo? Pues es el tiempo de que te definas. Si tú quieres ser un representante en la tierra del reino de los cielos, o quieres seguir representando al diablo en esta vida. ¿De cuáles quieres ser? Pregunto, ¿de cuáles quieres ser? ¿Quieres ser un hijo de Dios
tienes que comportarte como tal y tienes que asumir la responsabilidad que Dios te ha dado para que lleves su mensaje y para que no nomás lo hables, sino que lo vivas y lo hagas también en ti. Allá afuera hay un mundo que te quiere despedazar. Di conmigo, hay leones, hay demonios que quieren acabar con mi vida, quieren acabar con el matrimonio, quieren acabar con tus hijos, quieren acabar con tu trabajo, quieren acabar con todo lo que tienes. Porque el diablo no está jugando, y los cristianos no han entendido eso. Mientras los cristianos y la iglesia juegan a ser cristianos, el diablo no está jugando y sigue matando gente y se los sigue llevando al infierno. El diablo no está jugando cuando está separando los matrimonios. Él no está jugando. Él no está jugando cuando la gente se está drogando. El diablo no está jugando. Él te quiere ver muerto, destruido. Así como querían ver a Daniel triturado por los leones. Pero ¿qué pasó? Como era un hombre sediento, con una actitud de sed por la presencia de Dios, orando en todo momento, cuando fue echado, en el versículo 18, cuando fue echado al foso de los leones, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue hasta el sueño. Y dice el 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y se acercó al foso y llamó a voces a Daniel con una voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Era un qué? Un siervo. El Dios tuyo, a quien tú continuamente, ¿qué hacía continuamente? Lo que lo servía, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado ¿qué? Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de lo que había pasado con Daniel, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, había confiado en su Dios, había confiado en su Dios, había confiado en su Dios. Aleluya. Jesús, 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 Jesús. Amén. Aleluya. Rápidamente quiero que venga un hombre sediento aquí al frente, pero rápido. Yo no veo sedientos caminando, no hombre, el sediento llega y se avienta a las aguas. Le dice: quítate porque tengo sed. No quiero que te lleves mi porción. En la mañana hicimos un acto profético bien poderoso, porque estamos declarando que Plaza Mundial de Avivamiento durante años, yo ya tengo aproximadamente pasados 5 años en el ministerio, y yo desde que llegué a Plaza Mundial de Avivamiento ya se llamaba Plaza Mundial de Avivamiento. Así es que yo creo que ya tiene más años declarando que Plaza Mundial de Avivamiento es el epicentro en donde los ríos del avivamiento estarán fluyendo para toda la tierra. Tiempos poderosos en la presencia de Dios. Y en la mañana estábamos haciendo un acto profético, porque si creemos que el Espíritu Santo vive y reina, y Él es el Señor en este lugar, mi pastor Leonel mismo lo ha declarado y lo ha confesado con su corazón, el Espíritu Santo de Dios es el pastor de Plaza Mundial de Avivamiento. Todos los que ya estamos predicando, que ya tenemos una misión, que ya tenemos una obra, le decimos lo mismo a las personas: el Espíritu Santo de Dios es el pastor de esta congregación. Porque los ríos no son nuestros, los ríos vienen de Él. Aleluya. Nosotros somos solamente ese instrumento, ese recipiente que va a estar fluyendo el río de Dios para estar ministrando, pero la gloria y toda la honra y la alabanza, el poder le pertenecen únicamente y exclusivamente a Dios.
Y si decimos que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es Dios, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19 verso 11, que entonces vimos el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino solamente él. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en el muslo tiene escrito este nombre: Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Y vi un ángel, y vi un ángel, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y el Señor te está diciendo: ven, congrégate, busca a Dios en Plaza Mundial de Avivamiento, busca a Dios con toda intensidad en tu casa, porque van a venir esas aguas que van a estar en todo momento fluyendo para la vida de los demás.